Solo intentando superar los propios límites es que se puede alcanzar nuestro verdadero potencial. Solo saliendo de la zona de confort es que se puede mejorar. Y solo esforzándose al máximo es que se consiguen las grandes victorias. Y siguiendo con aquello que empecé en el video anterior sobre los REITs, el día de hoy voy a atacar con muchísima violencia y sin misericordia alguna a mi profunda ignorancia, pues voy a hacer un valuation en detalle de dos empresas dentro de mi portafolio de inversión en los Estados Unidos. Y prepárese porque hay muchas cuentas reveladoras en este video. ¿Qué diablos es eso de valuation, Alejandro? ¿Un batido ancestral contra la deshidratación crónica causada por la diarrea o qué? No, nada que ver con eso, estimado espectador o espectadora. Valuation simplemente es el nombre en inglés que se le da al proceso de precificación de activos, es decir, al conjunto de pasos, al conjunto de suposiciones y cálculos realizados con el fin de determinar el precio justo de un activo, de una determinada acción, pues y así poder determinar si se debe comprar por el precio que se esté ofreciendo o no, con el fin de tener verdaderos retornos futuros con lo que el activo produzca. Este proceso de evaluation es algo dinámico en el sentido de que se actualiza frecuentemente con base a las expectativas futuras que se tengan de un determinado activo y se debe tener en cuenta siempre al momento de invertir, especialmente cuando se habla de acciones individuales y no tanto o prácticamente nada cuando se habla de ETFs buenos. Como lo voy a mostrar en tan solo en unos momentos, al hacer valuation se involucran un conjunto de suposiciones principalmente con el crecimiento de los ingresos, con los múltiplos, con los costos que tengan una empresa y también con la tasa de interés. Se puede incluir también los impuestos y la tasa de retorno que uno quiera obtener del propio activo particular que uno esté estudiando. También, obviamente, se requiere saber las operaciones matemáticas básicas de suma, resta, multiplicación, división e inclusive exponenciación, pues como se lo voy a mostrar en los cálculos de evaluation se involucra el tiempo y el tiempo siempre entra como exponente en los cálculos de inversión. Es un proceso que se puede poner tan complicado como uno quiera, pero yo le voy a mostrar una versión muy simplificada del famosísimo Discounted Cash Flow o método de flujo de caja descontado. Es un método excelente y es un muy buen punto de partida para determinar si se invierte en un activo o no. Si se invierte en ETFs como VOO o VNQ, aunque se puede hacer valuation si uno lo quiere, pues no es realmente necesario, puesto que como siempre se lo he dicho, al comprar estos ETFs no se compra un solo activo, una sola empresa, sino múltiples de ellas. Y eso reduce mucho el riesgo y como se lo mostré en el video de BO, no se necesita comprar única y exclusivamente cuando esté ultra, hiper, mega barato, sino lo más importante es, uno, comprar periódicamente, mensualmente, si se puede. Y obviamente lo más importante, por ejemplo en el ETF BOO, es que al país o al sector de la economía en el cual el ETF se encuentra le vaya bien. De nuevo, lo que importa en BOO es que a los Estados Unidos, a las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, les vaya bien y listo. No es que todas esas empresas como un conjunto estén o muy caras o muy baratas. Obviamente entre más baratas esté mejor, pero no es lo más importante. Y en BNQ, por ejemplo, lo más importante es que siempre haya inquilinos dispuestos a arrendar los inmuebles de todos los REITs que están por dentro de ese ETF. Bueno, en el video de revelación de mi portafolio, que si no se ha visto ese video, vaya y véaselo por favor, es muy importante, le mostré que dentro de mi portafolio de inversión en Interactive Brokers tengo varias empresas individuales y si bien la mayoría de ellas estaba con muy buenas ganancias, no eran todas. Claro, en inversión siempre se tiene alguna pérdida, pero si se invierte bien, las ganancias siempre opacarán y por mucho a las pérdidas, como es el caso de mi propio portafolio, como usted lo está viendo en pantalla. En particular, las 4 empresas que muestran pérdidas organizadas por su valor en mi portafolio son Disney, Johnson & Johnson, Alibaba y Enphase. Quisiera hablarle de todas estas 4 empresas de una vez en el video de hoy, pero ni usted ni yo tenemos tantas horas seguidas para oírme hablar a mí tanta chacha. Por tanto, voy a escoger 2 que creo yo son las más famosas, que son Disney y Alibaba.
Disney es un gran conglomerado del entretenimiento, el gigante televisivo, el titán del cine que con la pandemia sí fue brutalmente jodido y afectado principalmente en su línea de ingresos de los parques temáticos. Como usted lo puede ver en pantalla, los ingresos de Disney se dividen en varias partes, siendo la principal de ellas los medios de comunicación y de entretenimiento y la segunda son justamente los susodichos parques temáticos. Afortunadamente, la tajada de los parques se ha venido recuperando y ya alcanzó valores registrados en años anteriores a la pandemia. Miren nada más esa increíble alta, obviamente insostenible, del 73% en los ingresos en la línea de los parques durante el 2022. Casi se duplica, algo que obviamente es muy difícil que se repita. ¿Que se puede dividir aún más? Claro que sí. Mire que aquí en el reporte anual de los resultados de Disney, ellos mismos dividen sus resultados de su área de entretenimiento en varias partes, donde incluyen lo que ellos llaman redes lineales, que son justamente los canales de división que son propiedad de Disney, donde se encuentran los propios canales de Disney. También está la cadena de ABC, National Geographic, yo no sabía que eso era de Disney, y también la cadena ESPN, que me sorprendo de enterarme que todos los canales deportivos pertenecen a la empresa Disney. La parte directa del consumidor es, por ejemplo, las suscripciones de ESPN Plus, Disney Plus, Hulu y otros. Y finalmente, la venta de contenido, que ellos lo que ahí incluyen es la venta de los DVDs y Blu-rays de sus películas y sus contenidos. Disney es muy detallado, como usted lo puede ver en el último reporte anual, que se lo dejo en la descripción de este video. Ellos ponen muchísimos detalles de todos sus ingresos, pero para hacer el valuation voy a irme no al reporte anual, sino al reporte trimestral que ellos publicaron en este primer trimestre del 2023. Pues ahí hay una línea muy clara que usted la está viendo en estos momentos en pantalla, que se llama Free Cash Flow, que es una de las cosas más importantes a la hora de hacer valuation. Aquí en el reporte trimestral, mire usted, está muy claro que el Free Cash Flow de Disney para el primer trimestre del 2023, que por la forma de ellos reportar sus valores no termina en marzo, sino en abril, fue de 1.987 millones de dólares. ¡Qué platiza! Y teniendo en cuenta las 1.821 millones de acciones que Disney tenía circulando durante este primer trimestre, eso nos da un FCF, un Free Cash Flow de $1.09 por acción. No, Alejandro, no más. ¿De qué inmunda alcantarilla se sacó usted eso de que Free Cash Flow, que yo que vaya, que no sé qué? Explíqueme, por favor, que yo no sé nada de eso y no entendí absolutamente nada de lo que acabo de decir, por Dios santo. ¿Qué diablos es FCF, Alejandro? Calma, que ya se lo voy a explicar, estimado espectador o espectadora. FCF es justamente la abreviación en inglés de Free Cash Flow o flujo de caja libre, y eso nada más significa que la cantidad de dinero libre en la mano, o bueno, pues en la cuenta bancaria de las empresas, que les queda libre justamente porque ya descontaron de ahí lo que tienen que invertir pues para seguir con sus operaciones. Y entonces ese dinero que tienen las empresas en sus cuentas bancarias ya queda disponible, por ejemplo, para pagar impuestos o para pagar a sus creedores, es decir, para pagar deudas, o también lo que más le encanta a su servidor aquí en pantalla, para pagar dividendos. En Estados Unidos no tanto porque me cobran mucho impuesto, pero pues está disponible. Hay muchas formas de calcular el Free Cash Flow, como usted lo puede ver en pantalla, y tiene sus detalles claramente, pero yo no soy un gran y legendario maestro de contaduría y no voy a volver esto una clase de contaduría, principalmente porque no sé mucho al respecto. Entonces, simplemente para consultar el Free Cash Flow podemos utilizar ya sea los reportes trimestrales o anuales de las propias empresas, como se le acabo de mostrar para Disney, o también podemos utilizar muchas páginas gratuitas para análisis de inversión que hay en internet, como por ejemplo los $1.09 por acción que le comenté hace nada para Disney. Usted los puede consultar en la página de Guru Focus, que es una muy buena página para consultar este tipo de valores. Hay otras, por ejemplo, finbox.com o Yahoo Finance, pero pues por el momento me voy a concentrar principalmente en ya sea los reportes anuales de las empresas, Guru Focus y finbox.com, cuyos links los dejo en la descripción de este video. Entonces usted puede ver aquí en la página de Guru Focus que ellos muestran esencialmente los mismos $1.09 para el Free Cash Flow por acción para el último trimestre, pero nosotros vamos a necesitar los valores anualizados, no solo para un solo trimestre. Por tanto, hay esencialmente dos alternativas para anualizar eso.
La primera y la más trivial es simplemente coger ese 1.09 y multiplicarlo por 4 y así obtenemos un año en total. Pero esa cuenta es muy generosa, por si usted hace el cálculo, la multiplicación de 1.09 por 4 da $4.36 y pues Disney no ha generado eso en años recientes. Entonces vamos a utilizar la segunda alternativa, que es la más razonable en mi opinión, que es el Free Cash Flow de los últimos 12 meses, que en inglés se llama Trailing 12 Months o TTM, que también nos da, por ejemplo, Guru Focus aquí, y para Disney fue de $0.76. De nuevo, también lo puede consultar en la página de finbox.com. Y en esta última página lo único que tiene que hacer es crearse una cuenta, pero es totalmente gratuita y tiene acceso no solo a los valores del último trimestre o el último año, sino también al historial durante 10 años, que es algo muy bueno que también vamos a utilizar, como se lo voy a mostrar a continuación. Usted desde ya puede comenzar a ver las sutilezas que va a haber en este proceso de evaluation, puesto que las dos alternativas de anualización para el Free Cash Flow que le mostré son pues realmente enormes. Una nos da $4.36, mientras que la otra nada más es 0.76. Y Disney en años recientes no ha tenido un free cash flow ni cercano a esos $4. Desde 2019, que fue cuando Disney compró la plataforma de streaming Hulu, y pues al final del año de ese mismo año, que fue cuando comenzó la pandemia, el free cash flow de Disney ha disminuido significativamente y por tanto, por eso justamente es que sus acciones no han tenido un buen desempeño en los últimos años o en los últimos meses. Esencialmente después del boom del 2021, que esencialmente cualquier acción que uno tenía subía, y pues justamente en ese mismo año de 2021, que fue cuando Disney lanzó su plataforma de Disney Plus, después de que ya se calmaron los ánimos y se volvieron a tener en cuenta los fundamentales, es decir, la plata que Disney está generando, pues la acción se ha ido para el piso, ha caído bastante porque no es que esté entrando muy buena plata a las cuentas de Disney. ¿Cómo así que no está entrando buena plata, Alejandro? Si usted me acaba de decir que le entraron casi $2 billones a esa empresa, por Dios santo. Pues sí, entraron casi $2 billones, pero eso no se compara a lo que generaba Disney antes de la pandemia. Y pues como la perspectiva futura no está muy clara, es posible que Disney siga teniendo complicaciones en años futuros. Esperemos que eso no siga así para siempre. Por lo menos yo espero que esa situación mejore prontamente. Pero bueno, volviendo al meollo del asunto, ya teniendo el flujo de caja libre por acción en los últimos 12 meses, los $0.76 para Disney, aún nos faltan algunas cosas para hacer los cálculos de evaluation. Esencialmente nos faltan las proyecciones de crecimiento y el múltiplo. Las proyecciones de crecimiento es simplemente tratar de dilucidar qué tanto va a crecer la empresa en años futuros y por tanto pues también qué tanto va a crecer tanto los ingresos como el free cash flow. Para eso es útil tener el histórico de datos que nos ofrece por ejemplo finbox.com. Aquí en Guru Focus también nos muestran un historial bastante corto, pero pues son cálculos para 10 años. Para Disney el crecimiento anual del free cash flow ha sido de 8.6%. Eso, en mi opinión, está fuertemente influenciado por los malos años que ha tenido Disney después de la pandemia. Y como yo creo que a Disney le va a ir mejor en años venideros, creo que el efecto de regresión a la media va a ser bastante fuerte para esta buena empresa. Yo creo que sus resultados van a mejorar significativamente en el futuro o por lo menos se van a recuperar a lo que tenía antes de la pandemia y va a volver a producir más de $4 de flujo de caja libre por acción cada año. Yo voy a asumir una tasa de crecimiento para los próximos 5 años del 12% anual. Para los 5 años después de eso voy a considerar un crecimiento ya más moderado, más conservador del 7%. Es decir, vamos a hacer una proyección para un total de 10 años de esta empresa, desde ahora el 2023 hasta el 2023. ¿Qué más se necesita? De nuevo necesitamos el múltiplo, que es simplemente cuántas veces estamos dispuestos nosotros a pagar por el FCF de esa empresa. O más claramente, cuántos años estamos dispuestos a esperar para que
esta empresa se pague por sí misma toda la inversión que hayamos hecho para comprarla a través de los ingresos o los lucros o el free cash flow que genere anualmente. En Estados Unidos típicamente las cosas siempre están un poquito estiradas, un poquito caras, un poquito caribeñas, pero siempre hay que tener mucho cuidado de no ir a coger un múltiplo ni muy alto ni muy bajito para no distorsionar completamente los cálculos y obtener valores que nada que ver con la realidad. No, hay que manejar la mesura. Si tenemos en cuenta el histórico de este múltiplo mostrado en pantalla, por ejemplo, para Disney, la mediana es de 19.85, casi 20. Yo, para ser más conservador, voy a considerar un múltiplo relativamente bajo de simplemente 15. Eso simplemente quiere decir que estoy dispuesto a esperar menos tiempo para que la empresa pague la inversión que yo hice en ella, de nuevo, a través del free cash flow anual que entra a la misma. Como voy a escoger un múltiplo menor, eso significa que el valor final que vaya a calcular para la empresa también va a ser menor y por tanto menos estaremos dispuestos a pagar ya en el tiempo actual por la misma, obviamente. También vamos a necesitar el discount rate o la tasa de descuento, que simplemente es cuánto nosotros queremos que rinda anualmente la inversión en esa empresa. Para Disney, como es una empresa tan consolidada, no le voy a exigir mucho más que el mercado, un poquito más, voy a exigir 11% anual para los cálculos que vamos a hacer, ligeramente por arriba del mercado, porque si quisiera simplemente lo mismo del mercado, los casi 10%, compraría BO y se acabó, pero pues eso no es lo que vamos a hacer. Bueno, ya con toda esa información podemos proceder realmente al cálculo, pues que ya estoy mamado de esperar. Yo voy a usar LibreOffice Calculator en vez de Excel, que también se puede usar, pero pues yo uso LibreOffice porque es como a usted y a mí nos gusta. Total y completamente al garatín, libre de cargos, libre de costos. Para explicarle detalladamente cómo es que se hacen los cálculos con todos esos números que le acabo de decir, vamos a irnos aquí a una hoja de cálculo que de nuevo es en LibreOffice Calculator. Vamos a comenzar con primero el nombre de la empresa, Disney, y estoy haciendo esto en vivo, así que un poquito de paciencia, por favor, estimado espectador o espectadora. El ticket con el cual negocia esta empresa en la bolsa norteamericana es DIS y lo primero que vamos a poner aquí es el free cash flow, que ya habíamos dicho es de $0.76 para Disney. Y esto aquí es para los últimos 12 meses. Es decir, lo vamos a poner TTM, Trailing 12 Months. Lo siguiente es la tasa de crecimiento, que vamos a ponerle aquí Growth Rate para los años 1 a 5. Esta tasa, como dijimos, la vamos a asumir del 12% para los primeros 5 años y eso va a ser desde el 2023 hasta el 2027. Tendremos aquí hasta el 2027. Y la siguiente tasa de crecimiento, Growth Rate, pero ya para los años 6 a 10, va a ser del 7%. Entonces eso va a ser entre el 2028 y el 2032. El múltiplo va a ser esencialmente de lo que decíamos anteriormente, que es de 15. Y finalmente aquí vamos a ponerle terminal value, que es el valor terminal de la empresa para el 2033 y ya vamos a proceder a hacer los cálculos. Entonces, primero, para este año 2023 la ecuación va a ser igual, vamos a coger esta celda y la vamos a multiplicar por, abre paréntesis, 1 más esta celda, nos va a indicar el crecimiento dividido sobre 100 para ponerla como porcentaje y listo, eso sería todo. Pero para que esta celda de la tasa de crecimiento quede fija, la vamos a poner entre símbolos de pesos de esta forma y ahora vamos a extender esto hasta el 2027, que es para cuando esa tasa del 12% es válida. Ya a partir del 2028 vamos a tener otra tasa, entonces voy a expandirlo aquí una vez más y aquí en la ecuación de esta casilla voy a seleccionar la otra casilla que es la casilla I2 y fijándola ya la vamos a extender para los siguientes años. Aquí el valor terminal va a ser simplemente el último valor que proyectamos aquí para el free cash flow y lo vamos a multiplicar por simplemente el múltiplo. Ahora bien, teniendo todos estos valores ya proyectados, como esos
están en el futuro, necesitamos traerlos a valor presente. Entonces para eso vamos a escribir aquí discount rate, que va a ser la tasa de retorno que nosotros vamos a exigir de este activo, y lo vamos a poner en 11%, lo que habíamos dicho. Y aquí present value, yearly, que significa valor presente anualizado. Entonces para eso simplemente vamos a escribir aquí igual, vamos a coger esta celda y la vamos a dividir por, abre paréntesis, 1 más esta celda dividido sobre 100 para convertir a porcentaje, y eso elevado al periodo de tiempo considerado, que en este caso por el momento es simplemente un año. De nuevo, para fijar esta celda que no se vaya a mover, la vamos a poner entre símbolos de pesos, y ahora es simplemente cuestión de extender esto para todos estos valores que tenemos aquí. Listo, borramos aquí el del múltiplo porque pues, el múltiplo no le estamos calculando nada de valor presente ni nada de eso. Y vamos a hacer una corrección, y es que como yo no soy un gran y legendario maestro de LibreOffice Calculator, no sé aquí cómo extender este valor del tiempo para que me lo ponga correctamente. Entonces aquí vamos a poner 2, 3 y así sucesivamente hasta concluir todos los valores. Ya habiendo calculado todos esos valores presentes anualizados, ahora sí podemos calcular directamente el precio justo de la acción de la siguiente manera. Colocamos primero aquí Fair Price Stock y aquí ponemos una suma que va a ser desde esta primera celda, 2 puntos, hasta esta última celda, y ese sería esencialmente el precio máximo a pagar por Disney si nuestras proyecciones fueran correctas. Sobre eso podemos agregar una margen de seguridad, que esencialmente es algo que utilizan los inversores para pues, tratar de protegerse de que sus proyecciones obviamente puedan estar incorrectas o no puedan ser muy precisas para la realidad o para el futuro de esa empresa. Entonces, como Disney es una empresa grande, ya consolidada, voy a ponerle una margen de seguridad baja del 10%. Entonces, para tenerla en cuenta, simplemente vamos a coger aquí este valor y lo vamos a multiplicar por, abre paréntesis, 1 menos esta tasa dividido sobre 100 para ponerla como porcentaje. Y este valor que tenemos aquí simple y sencillamente quiere decir que solo vamos a comprar Disney cuando esté 10% por debajo del valor justo que nosotros hemos calculado, que en este caso fue de $16, por tanto nos daría un precio máximo a pagar de $14.8 esencialmente. Cálculos y proyecciones como estas son justamente las que explican por qué Disney ha caído tanto en los años o en los meses recientes. Pues fíjese que este valor está muy por debajo del máximo que marcó en el 2021 de $197 para esta empresa. Actualmente esta empresa cotiza por aproximadamente $87 en bolsa, que aún está muy por encima de este valor que yo le acabo de poner aquí. ¿Cuál es el problema con este procedimiento que le acabo de mostrar? Primero, Disney está en la mala. Le ha ido como a perro en misa, y si bien no ha perdido dinero como tal, el flujo de caja libre ha disminuido significativamente en comparación con años previos a la pandemia. Y es que desde 2019, cuando Disney compró la plataforma de streaming Hulu, y pues al final de ese año que comenzó la pandemia, desde ese 2019, su flujo de caja libre ha disminuido significativamente, y por eso, justamente por proyecciones como estas, es que el precio de la acción también naturalmente ha caído en bolsa, desde su máximo de $197 en el 2021 hasta su precio actual de 86.65, $86.7 actuales, que realmente es un mínimo histórico de los últimos 5 años para la acción de Disney, como usted lo está viendo actualmente en pantalla. Ahora bien, es en momentos como estos que hay que aprovechar para comprar buenas empresas a precios descontados. Como yo creo que Disney tiene un muy buen futuro por delante y que se va a recuperar y que mínimamente va a volver a tener un flujo de caja descontado como el que tenía en años anteriores a la pandemia, pues voy a modificar algunos valores de la proyección para tratar de hacer una proyección, yo creo que va a ser más ajustada a la realidad de Disney. Yo creo que Disney puede recuperarse y volver a generar un free cash flow superior a los $4 por acción en años futuros. Por tanto, lo que voy a hacer es venir aquí a la hoja de cálculo nuevamente, y en vez de 0.76 voy a considerar un valor de $4.
También voy a ser un poquito más generoso aquí en las tasas. Voy a asumir aquí, en vez de 12 que lo tenía, voy a asumir un 15% y en vez de 7 voy a asumir un 8%, que es esencialmente lo que nos dice Guru Focus. Y aquí en el múltiplo también voy a ser un poquito más generoso, lo voy a poner esencialmente de 18. Asumiendo esos nuevos valores, fíjese usted que ahora el valor pasó de esencialmente $14 por acción, incluyendo la margen de seguridad, ahora $100, que es un valor superior al cual está siendo negociado Disney actualmente en los 86.65 $, por lo tanto serían una excelente oportunidad de compra en estos momentos. Vamos ahora con la segunda empresa, que va a ser mucho más rápido puesto que ya sabemos cómo funciona el proceso. Alibaba es un gran conglomerado chino de empresas de ventas al por mayor y de tal que tiene participación en diversos sectores de la economía también, como usted lo puede ver en la imagen en pantalla. Tienen empresas de finanzas, empresas de entretenimiento, supermercados, computación en la nube, en fin, lo que usted quiera, Alibaba se lo tiene. Un mundial de cosas, pero son mayormente conocidos, por lo menos yo los conocí a través de su página AliExpress, para hacer compras claramente directamente desde China por un precio más barato que en los mercados locales, pero obviamente lo que se ahorra en dinero se paga en tiempo, porque las compras desde China hasta Latinoamérica siempre se demoran un tiempo en llegar y puede que inclusive cuando lleguen, dependiendo obviamente de lo que compre, le cobren impuestos. Para el valuation de Alibaba seguí exactamente los mismos pasos que le mostré. Buscamos primero el free cash flow, ya sea en Guru Focus, Finbox o en los propios reportes de Alibaba. Yo aquí literalmente lo busqué en todos y los comparé, puesto que noté que había unas diferencias entre ellos. Ese es el problema esencialmente con las empresas chinas o con cualquier empresa en general, es que uno no sabe realmente si lo que están reportando es el valor correcto a utilizar en nuestras proyecciones o no. Pero bueno, ante las dudas vamos a ir a la fuente supuestamente más fidedigna, que es directamente el reporte anual y trimestral de Alibaba. Lo que vemos ahí es que ellos nos dan, para los últimos 2 meses, nos dan el valor en dólares del free cash flow de $24.996 millones, pero eso es el total. Hay que dividirlo por el número total de acciones, que realmente son ADRs, que es la forma en que negocian las acciones de la bolsa china en los Estados Unidos. Y pues ellos nos dicen aquí que cada ADR vale 8 acciones pues en la bolsa de la China. Entonces, para calcular el número total de acciones, cogemos este número que nos dan ellos, lo dividimos entre 8 y eso nos da 2.639.25 millones de ADRs. Y al dividir entonces el free cash flow dividido este número de ADRs, obtenemos $9.47 de free cash flow por acción, lo cual está solo ligeramente por encima del menor valor reportado, que es el de aquí, el de Finbox. Calculando de nuevo la mediana de crecimiento del flujo de caja libre de Alibaba usando los datos de Finbox, nos da un impresionante 34% anual. Eso es mucho para los últimos 10 años. Obviamente yo no voy a ser tan generoso, sino que voy a asumir simplemente un 25% para los primeros 5 años y luego un 16% para los siguientes 5. El múltiplo de Alibaba también en general es bastante alto, de 30.5, pero yo voy a asumir simplemente 15. Como le digo, entre menor sea el múltiplo asumido, menor va a ser el valor terminal de la empresa y por tanto estaremos siendo más conservadores con los cálculos del valuation. Como es una empresa de crecimiento, una empresa tecnológica, voy a exigir también una mayor tasa de retorno y voy a coger 15% anual. Así que eso es lo que voy a poner de tasa de descuento y eso nos da, como lo podemos ver en pantalla en estos momentos, un valor de $305 para Alibaba. Y sobre eso vamos a poner un margen de seguridad de el 20%, de nuevo porque es una empresa más riesgosa, es una empresa china. Entonces, utilizando ese margen del 20%, obtenemos un valor de $244 para Alibaba. Muy superiores a los aproximadamente $81-82 por los cuales se está negociando actualmente. Entonces es una empresa bastante descontada y sobre la cual yo tengo muy buenas expectativas futuras, inclusive superiores a las que tengo por Disney. Obviamente es una empresa un poco más arriesgada y por eso usted está viendo que yo le estoy exigiendo más, tanto en la tasa de retorno de 15% versus al 11% que le exigía a Disney y también una margen de seguridad mucho más alta, literalmente el doble de la que le exijo a Disney y aún así sigue estando muy descontada.
Y eso se debe principalmente a los riesgos de esta empresa china de ser deslistada de la bolsa norteamericana y además también de un posible empeoramiento permanente de sus resultados por la competición voraz que hay allá en ese país. Por ejemplo, la competición de Tencent o de JD.com, que son otros grandes titanes chinos que le compiten a Alibaba. Pero aún así, yo creo que Alibaba tiene unas muy buenas perspectivas futuras y por tanto constituye una excelente oportunidad de compra en estos momentos. Que yo para qué voy a complicarme con ese mundial de cálculos que usted me acaba de mostrar, Alejandro, si yo perfectamente entro aquí a mi página de Interactive Brokers y de una vez veo el precio de la acción, no tengo que ponerme a calcular nada. Ya se lo dije, estimado espectador, si usted invierte principalmente en ETFs como VOO o BNQ, realmente no necesita hacer ningún tipo de evaluation, simplemente necesita comprar periódicamente su ETF, VOO o BNQ y listo, se acabó, porque para ETFs, como le mostré, lo más importante es justamente comprar periódicamente, no comprar ultra barato ni mega caro. Obviamente entre más barato mejor, pero pues no es lo más importante para los ETFs. Para acciones individuales el proceso de evaluation sí es muy importante porque si se compra una acción muy cara se pueden tener pérdidas enormes o se tiene que esperar un tiempo muy grande para realmente obtener retornos de la inversión. Por ejemplo, muchas empresas estaban ridículamente caras en la burbuja de los años 2000 o del año 2008 o en el año del 2019, que también hubo una burbuja ahí del 2020 por la pandemia, o en el 2021. Pueden pasar demasiados años una acción, una empresa individual registrando pérdidas, o también uno puede perderse de oportunidades de inversión en otros activos que sí estaban más descontados. Tome por ejemplo Microsoft, una empresa que está dentro de mi portafolio de inversión. Esa empresa estaba supremamente cara durante la burbuja del .com en los años 2000 y quienes compraron ahí en ese máximo tuvieron que esperar nada más ni nada menos que 16 años, más de 16 años para comenzar a ver retornos en su inversión. Obviamente los precios y la tabla que estoy mostrando aquí en Google no incluye los dividendos, pero es indiscutible que aún incluyendo dividendos fue muy difícil la inversión en Microsoft desde el año 2000 hasta el año 2016 porque esencialmente solo registraba pérdidas, pero quienes compraron durante todo ese tiempo y aún mantienen su inversión deben estar perfectamente satisfechas porque se han multiplicado varias veces desde esos años. Entonces, resumiendo, valuation es el arte de determinar el precio justo de una acción o de una empresa basada en los datos actuales e históricos de la misma, teniendo en cuenta tanto sus ingresos como el futuro crecimiento de los mismos, al igual que una tasa de retorno que exigimos nosotros como inversores. Si bien aquí le mostré una versión muy simplificada del método DCF, Discounted Cash Flow, flujo de caja descontado, las cosas se pueden poner mucho más complicadas y hay muchas otras alternativas. Por ejemplo, hay alternativas utilizando las márgenes líquidas de la empresa en particular que se esté estudiando o el WACC, WACC, que significa costo de capital promedio ponderado. Pero en general, en mi opinión, entre más simple sea el cálculo como el que le acabo de mostrar, mejor, pues así se puede entender de mejor manera qué diablos es lo que se está proyectando y cómo demonios lo estamos calculando. Obviamente, en el futuro continuaré haciendo más valuation, inclusive más detallados de todas las empresas que están dentro de mi portafolio. Pero por el momento, que las inversiones fructíferas de largo plazo estén siempre con ustedes. Hasta luego.